Viernes, 28 de febrero de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 202-9997. Tipo, aislada. Aguinaldo y prima vacacional de los trabajadores al servicio del Estado de Zacatecas. Su liquidación está limitada hasta un máximo de 12 meses, más intereses, en caso de reinstalación. Hechos. En amparo directo se reclamó la sentencia que condenó a un ayuntamiento a reinstalar a la trabajadora, así como al pago del aguinaldo y la prima vacacional, únicamente por un periodo proporcional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en caso de reinstalación de los trabajadores al servicio del Estado de Zacatecas, la liquidación del aguinaldo y la prima vacacional está limitada hasta un máximo de 12 meses, más intereses. Justificación. El pago del aguinaldo y la prima vacacional forma parte de las gratificaciones a que se refiere el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Conforme al segundo y tercer párrafos del artículo 33 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, cuando la acción sea la reinstalación, procede el pago de los salarios vencidos calculados con todas las prestaciones que percibía el trabajador, entre otras, el aguinaldo y la prima vacacional, con la limitante de que el pago será por un periodo máximo de 12 meses, más el interés que se genere sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento de pago, en caso de que en dicho plazo no haya concluido. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 2 de 9. Registro digital, 203-0002. Tipo, aislada. Constancia de no conciliación prejudicial. El error en la fecha del conflicto no afecta su eficacia como requisito de procedibilidad de la demanda laboral. Hechos. Una persona trabajadora demandó su reinstalación y otras prestaciones con motivo de la conclusión de la relación laboral. El tribunal de la materia consideró que la constancia de no conciliación exhibida era ineficaz para cumplir el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 872, apartado B, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues la fecha del conflicto que aparecía en ese documento no correspondía con las pretensiones de la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el error en la fecha del conflicto no afecta la eficacia de la constancia de no conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad de la demanda laboral. Justificación. La constancia de no conciliación expedida por el Centro de Conciliación hace prueba suficiente sobre el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en la ley, con independencia del error que pudiera presentar en la fecha del conflicto, pues este no es un elemento esencial sobre la falta de conciliación, sino un aspecto que, en su caso, será materia de prueba en el juicio. Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Segundo Circuito. 3 de 9. Registro digital, 203-0012. Tipo, aislada. Personas jubiladas de Petróleos Mexicanos, Pemex. Ante su omisión de designar beneficiarios debe atenderse al orden de prelación previsto en la cláusula 136 del Contrato Colectivo de Trabajo, bienio 2019 a 2021, sin que prevalezca la realizada cuando estaban en activo. Hechos. Dos familiares reclamaron los derechos derivados del fallecimiento de una persona jubilada de Pemex y presentaron la designación de beneficiarios realizada cuando ésta se encontraba activa. Sin embargo, al jubilarse no designó beneficiarios conforme a la cláusula 136 del Contrato Colectivo de Trabajo, bienio 2019 a 2021. Por lo que se determinó que no podía prevalecer dicha declaración porque el contexto era diverso a la situación jurídica que la regía en su carácter de jubilada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que ante la omisión de las personas jubiladas de Pemex de designar beneficiarios, debe atenderse al orden de prelación previsto en la cláusula 136 del Contrato Colectivo de Trabajo, bienio 2019 a 2021, sin que prevalezca la realizada cuando estaban en activo. Justificación. La indicada cláusula establece que para el pago del seguro de vida y de la pensión post-mortem, la persona jubilada designará en las formas especiales al jubilarse
a los beneficiarios que reciban estas prestaciones. Por tanto, la declaración de beneficiarios realizada cuando una trabajadora se encontraba activo no puede prevalecer, pues cesó cuando inició su situación como jubilada, lo que implica que debió designar a sus beneficiarios y, a falta de designación expresa, se atenderá al orden de prelación que establece la referida cláusula. Primer Tribunal Colegiado del 10º Circuito. 4 de 9. Registro Digital, 203-0015. Tipo, aislada. Recursos de cesantía y vejez y cuota social de la cuenta individual. Procede su devolución al beneficiario del extinto jubilado, sin derecho a pensión, cuando existen recursos en fecha posterior, al no acreditarse que los mismos están pendientes de transferencia al gobierno federal. Hechos. En un juicio laboral una persona demandó la devolución de los recursos acumulados en la cuenta individual de la extinta jubilada, conforme al régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, de quien reclamó ser declarada su legítima beneficiaria. La administradora de fondos para el retiro, Afore, demandada negó acción y derecho, al sostener que la devolución de los recursos relativos al rubro de cesantía y vejez y cuota social está condicionada a que no exista pensión que sufragar. La Junta condenó a la devolución de las aportaciones reclamadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la devolución de los recursos de cesantía y vejez y cuota social de la cuenta individual de la extinta jubilada a su beneficiaria sin derecho a pensión, cuando existen recursos en fecha posterior, al no estar acreditado que los mismos estén pendientes de transferencia al gobierno federal por la pensión. Justificación. Si se demuestra que la persona beneficiaria, por ejemplo, un hijo mayor de 25 años, de una extinta jubilada no puede ser sujeto de una pensión conforme a la ley del Seguro Social, ni en términos contractuales, así como que en la cuenta individual de éste existen recursos en los rubros de cesantía y vejez y cuota social, con posterioridad al otorgamiento de su pensión y a su fallecimiento. Procede su devolución. En todo caso, corresponde a la Afore demandada acreditar que estaba pendiente su transferencia, o bien, que el gobierno federal utilizó esos recursos para financiar la jubilación de la persona fallecida, para que se le deban transferir a efecto de recuperar los saldos de pago de la jubilación. De ahí que deben devolverse los montos que quedaron a la libre disposición con motivo de la muerte de la persona pensionada al desaparecer las contingencias cubiertas por estos. Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de 9. Registro Digital, 203-0018. Tipo, aislada. Seguro de vida de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, Pemex. Su pago corresponde a la compañía aseguradora contratada conforme al contrato colectivo de trabajo. Hechos. Los beneficiarios de un trabajador de Petróleos Mexicanos, Pemex, demandaron el pago de la suma asegurada ante su fallecimiento. El Tribunal Laboral declaró procedente la acción y condenó a la empresa patronal a cubrir el monto de su pago. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el pago del seguro de vida de los trabajadores de Pemex corresponde a la compañía aseguradora contratada conforme al contrato colectivo de trabajo. Justificación. La cláusula 132, inciso A, del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, establece que en caso de fallecimiento de uno de sus trabajadores el patrón liquidará un seguro de vida por la cantidad señalada en el apéndice de valores a los beneficiarios correspondientes. Sin embargo, dicha obligación la puede cubrir mediante las pólizas de seguro que al efecto celebre con terceros. Por ello, si la compañía aseguradora contratada comparece a juicio y manifiesta que a ella corresponde el pago del seguro de vida, es ilegal vincular a su pago directamente a la patronal, ante la confesión y aceptación de la obligación de pago que expresó aquella, por lo que la condena sobre dicha prestación debe decretarse contra esta última. Primer Tribunal Colegiado del 10º Circuito. 6 de 9. Registro Digital, 203-0025. Tipo, aislada. Tiempo extraordinario de las personas trabajadoras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Forma de computar su pago cuando tienen una jornada especial de 24 horas laboradas por 24 de descanso. Hechos.
Diversas personas trabajadoras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reclamaron el pago correcto de horas extras conforme a las condiciones generales de trabajo de esa dependencia. Al precisar que su jornada era especial de 24 horas laboradas por 24 de descanso, que una semana trabajaban 4 días, 96 horas, otra 3, 72 horas, y así sucesivamente. La demandada reconoció el tipo de jornada especial, pero aclaró que debía considerarse como jornada diurna cuyo máximo eran 48 horas semanales, ya que pagó el tiempo extraordinario generado, sin que aquellas demostraran la aplicabilidad de las condiciones generales de trabajo. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje condenó al pago de las diferencias por concepto de tiempo extraordinario, conforme al máximo legal de 48 horas semanales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la jornada especial de 24 horas laboradas por 24 horas de descanso en la hipótesis señalada debe considerarse diurna con un máximo de 8 horas diarias. En atención a la hora de entrada y, para el cálculo del tiempo extraordinario, deben tomarse en cuenta las horas legales efectivamente desempeñadas y las subsecuentes estimarse extraordinarias. Justificación, conforme al artículo 39, fracción 4, de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta puede convenir con el sindicato horarios especiales, sin que suponga el incremento de la jornada de trabajo, pues debe respetarse el máximo de la jornada diurna de 8 horas diarias. Tratándose de una jornada especial de 24 horas laboradas por 24 horas de descanso, en la que una semana dichas personas laboran 3 días, la siguiente 4 y así sucesivamente. Si se toma en cuenta que la jornada máxima legal diaria es de 8 horas, las subsecuentes a esta deben considerarse como tiempo extraordinario. Así, en el caso, si una quincena laboran 7 días, una semana 3 días igual a 72 horas, 3 días x 24 horas, y la siguiente que equivalen a 96 horas. 4 días x 24 horas, con un total de 168 horas quincenales. Pero el máximo legal de la jornada la primera semana fue de 24 horas, 3 días x 8 horas. Y la siguiente de 32 horas, 4 días x 8 horas, es decir, 56 horas legales quincenales laboradas, resulta una diferencia de 112 horas que deben pagarse como jornada extraordinaria. 14º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 202-9996. Tipo, jurisprudencia. Aguinaldo de las personas trabajadoras de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SADCB, Birmex. Debe pagarse con el salario tabular, concepto 500, al que hace referencia el tabulador mensual de sueldos y salarios. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la forma en que debe pagarse el aguinaldo previsto en la cláusula 49 de su contrato colectivo de trabajo, que establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que equivaldrá a 40 días de salario base libre de descuento, o la parte proporcional que corresponda, de conformidad con los días laborados. Mientras que uno determinó que el salario base libre de descuentos debe entenderse como el salario ordinario tabular, el otro concluyó que debía ser el salario integrado, conformado por el salario tabular y los conceptos. Ayuda a gastos de actualización y asignaciones netas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el aguinaldo de las personas trabajadoras de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SADCB, Birmex, previsto en la cláusula 49 de su contrato colectivo de trabajo, debe pagarse con el salario tabular, concepto 500, al que hace referencia el tabulador mensual de sueldos y salarios, sin comprender las asignaciones netas y la ayuda a gastos de actualización. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1354/2024, determinó que Birmex se rige por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, es decir, la Ley Federal del Trabajo. De una interpretación estricta a la cláusula 49 citada, se concluye que el pago del aguinaldo debe efectuarse en atención al salario base libre de descuentos, el cual debe entenderse como el salario base tabular a que se refiere el tabulador mensual de sueldos y salarios.
al ser el que constituye la base para el cálculo aplicable para computar las prestaciones básicas en favor de las personas trabajadoras. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 9. Registro digital, 202-9999. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto. Es improcedente contra la determinación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que tiene por depositada y registrada el acta de rendición de cuentas sindicales. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al revisar la decisión de un juzgado de distrito de desechar un amparo indirecto promovido por trabajadores sindicalizados contra la determinación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de tener por depositada y registrada el acta de rendición de cuentas sindicales. Mientras que uno confirmó el desechamiento con base en la fracción 20 del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no haberse agotado los medios ordinarios de defensa. Los otros dos coincidieron en que debía admitirse la demanda porque se actualizaba una excepción a la referida causal, en vista de que la Ley Federal del Trabajo no preveía la suspensión del acto reclamado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Determina que es improcedente el amparo indirecto contra la determinación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que tiene por depositada y registrada el acta de rendición de cuentas sindicales. Justificación. De la interpretación de los artículos 123, apartado A, fracción 20, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 5 y 9. Fracciones 3 y 19, de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como 373 y 590-A, fracciones 2 y V, de la Ley Federal del Trabajo. Deriva que dicho centro es un organismo público descentralizado que tiene a su cargo el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como de los procesos y actos administrativos relacionados. Dentro de estos últimos se encuentra el depósito y registro de las actas de rendición de cuentas que las asociaciones sindicales están obligadas a entregar al centro para su integración al expediente sindical. La citada autoridad registral no valora, convalida o califica el contenido sustantivo de esas actas, es decir, que se hayan o no cometido irregularidades en la rendición de cuentas, sino que únicamente las tiene por depositadas para el conocimiento de las personas trabajadoras. El artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo prevé un procedimiento especial para dirimir conflictos entre los sujetos del derecho colectivo del trabajo, como los sindicatos, sus agremiados y empleadores, pero no procede respecto de las determinaciones administrativas emitidas por ese organismo en ejercicio de sus atribuciones registrales. De acuerdo con ello, es incorrecto exigir que se agote ese procedimiento previamente a promover amparo indirecto contra el referido acto registral, puesto que aquel no permitiría modificar, revocar o nulificar actos del citado Centro Federal, ni suspenderlos y, por tanto, no se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 20, de la Ley de Amparo. Sin embargo, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción 12 del citado artículo, pues no depara perjuicio a las personas trabajadoras que el referido centro tenga por depositada y registrada el acta de rendición de cuentas para que puedan imponerse de su contenido, ya que no implica un pronunciamiento sobre su validez. Además, existen mecanismos legales para que puedan inconformarse con las omisiones o irregularidades cometidas por su sindicato, como se desprende de los artículos 371, fracción 13 y 373, párrafos sexto y séptimo, de la Ley Federal del Trabajo. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 9. Registro digital, 203-0013. Tipo, aislada. Procedimiento de conciliación prejudicial. Es innecesario agotarlo cuando se demandan concomitantemente la designación de beneficiarios de un trabajador fallecido y el pago de cualquier prestación de índole laboral. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando se demanda la designación de beneficiarios de un extinto trabajador, así como la entrega de los recursos de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro y o el pago de prestaciones que derivaron del vínculo laboral,
Se surte el supuesto de excepción previsto en la fracción 2 del artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es innecesario agotar el procedimiento conciliatorio prejudicial cuando se demandan concomitantemente la designación de beneficiarios de un trabajador fallecido y el pago de cualquier prestación derivada del vínculo de trabajo. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 391/2023, de la que derivó la jurisprudencia 2A/J, 58/2024, 11ª, de rubro, procedimiento de conciliación prejudicial. Es innecesario agotarlo cuando se demandan única y conjuntamente la designación de beneficiarios de una persona trabajadora fallecida y la entrega del saldo de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Determinó que la fracción 2 del artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo exceptúa de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a la designación de beneficiarios de una persona trabajadora fallecida, lo que incluye tanto la solicitud de declaración como el pago de las prestaciones laborales, porque ambas constituyen una unidad. Al referirse a prestaciones laborales, no solo se alude a la devolución de los fondos de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, sino también a las generadas por el decujus en su vida laboral. Como por ejemplo, indemnización constitucional, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.